Hola amigos de WMega, hoy os traemos un vídeo en el que vamos a enseñaros lo que es una refrigeración líquida. En este caso una refrigeración líquida custom, de las que os podéis montar a vuestra medida y a vuestro gusto. Si os fijáis, los elementos principales de una refrigeración líquida son el radiador, el reservorio o depósito de líquido, los bloques que vais a utilizar para refrigerar vuestros elementos como el procesador, la GPU, la memoria RAM y las tuberías, que es precisamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. Si os fijáis, los materiales necesarios van a ser efectivamente los tubos de PETG. Hemos elegido este material porque es de los más sencillos con los que se puede empezar a trabajar con él, sobre todo si son vuestras primeras experiencias. No obstante, hay otros materiales como el acrílico que nos dan una mejor transparencia en las tuberías, pero que son más difíciles de manejar. También podéis ver todas las herramientas que vamos a necesitar para hacer tanto la doblada del tubo como en este caso los recortes para el ajuste final y montaje de los mismos. Tenemos por una parte elementos de corte, como son un corte giratorio o unas tijeras de corte de tubería, y luego también la herramienta que utilizaremos para perfilar los tubos y que queden perfectos. Además de ello, muy importante, porque sin esto no podríamos hacerlo, necesitamos también una tubería rígida, en este caso de silicona, que nos va a ayudar a que los tubos se giren perfectamente. Por último, y no menos importante, precisamente es nuestro calentador de aire. Con esto lo que vamos a conseguir es elevar la temperatura del material más allá de los 60 grados centígrados, sin pasarnos de los 130, eso ya es un poquito al ojo, ya os iremos viendo en el ejemplo cómo lo vamos a hacer, y que nos va a servir precisamente para ir doblando el tubo y dándole la forma que necesitemos. Como os estábamos comentando, vamos a empezar doblando el tubo. Lo primero de todo que necesitamos es introducir el tubo de silicona dentro del tubo de PETG. Esto es muy importante, luego veréis en las tomas falsas por qué. Una vez que tenemos introducido el tubo, rellena por dentro y hace que a la hora de doblar el material no se deforme. Una vez que tenemos el material dentro, lo que hacemos es precalentar nuestro ventilador de aire caliente, y la posición ideal para empezar a doblar el tubo es mantener siempre una distancia de alrededor de unos 3 o 4 dedos sobre la salida de aire caliente. Si os fijáis, no hay que parar de girar. De esta manera vamos a conseguir que todo el tubo alrededor de todo su diámetro se vaya calentando de forma uniforme. Y también, poco a poco, vamos a ir moviendo a derecha e izquierda. Pensad que si calentamos únicamente en la parte central, a la hora de doblar el tubo, lo que va a ocurrir es que posiblemente se deforme. Por tanto, es interesante precalentar siempre unos 10 centímetros a partir de la parte central de donde va a estar la parte doblada. Si os fijáis, no dejamos de girar, mantenemos una distancia de unos 3 o 4 dedos hasta que empecemos a notar que el material empieza a ser maleable. Pasados unos 2-3 minutos, dependiendo un poquito del material y dependiendo de la temperatura que tengáis en la pistola, notaréis que el tubo, ¿veis?, empieza a ser un poco flexible. Aún no es el momento de doblar. Tenemos que calentar bien un poquito por los bordes, porque si no vamos a tener problemas. En el momento en que ya empecéis a ver que tanto en la parte de central donde teníamos que doblar como en el resto de posiciones se empieza a volver muy blando, estaremos hablando de unos 3 minutos más o menos desde que hemos empezado a calentar, el material empieza a ser ya casi perfecto, empieza a estar preparado para hacer la doblez. Y en este punto es donde retiramos del calor y doblamos. Si os estáis fijando, yo lo estoy doblando a mano. Hay algunos elementos en el mercado como escuadras y dispositivos que nos ayudan a que sea un poquito más fácil, pero al fin y al cabo el doblado a mano siempre va a dar un mejor resultado. Os dais cuenta que el material no se ha acabado de poner duro de momento y eso nos permite hacer pequeñas correcciones hasta conseguir exactamente el ángulo y la posición que queremos. Y al cabo de unos minutitos empezaremos a notar cómo ya realmente el material empieza a estar lo suficientemente rígido y podemos hacer una primera inspección. Vemos que el giro ha sido perfecto, que no hay ninguna imperfección en la doblez. Lo único que nos quedaría en este punto, confirmamos que al tacto todavía está un poquito caliente, evidentemente va a tardar un poco a dejar de estar caliente, pero ya es prácticamente rígido, ¿veis? Por mucho que yo intente hacer fuerza con el material, ya está en su posición. Lo único que nos queda por hacer es extraer el tubo de silicona y voilà, aquí tenemos nuestro primer tubo doblado de PETG. En el detalle podéis ver que ha quedado perfectamente alineado y que no nos encontramos con ninguna arruga ni ninguna burbuja, que echaría al traste con todo el trabajo
del doblado de tubo. Y como podéis ver, nos ha quedado un tubo perfectamente doblado. Luego la orientación, los ángulos, las medidas, eso ya dependerá mucho de vuestro montaje y de realmente hacia dónde se vayan a dirigir esos tubos. Lo más importante es que una vez que tengamos el tubo doblado, tengamos que empezar a hacer los cortes. Hay varias formas de cortar el material. Depende mucho también del ejemplo que os voy a poner ahora mismo. Tenemos varios elementos, como por ejemplo tenemos el cortador giratorio, donde nosotros vamos apretando y ajustando la medida hacia la altura del tubo y a partir de ahí empezaremos a girar para que se corte. Ponemos el ejemplo. Imaginaros que este tubo que hemos doblado tuviera que ir hacia una parte central del procesador. ¿Veis que se nos sale de la caja? En este caso lo que tendríamos que es que recortarlo. Para recortarlo simplemente lo ponemos en su posición central y una vez que lo tenemos aprisionado, que notamos que empieza a hacer fuerza, en ese punto empezamos a darle vueltas al cortador. Una vuelta, apretamos un poquito más, una vuelta y apretamos un poquito más. Intentaremos siempre seguir este ritmo. Dar más vueltas puede hacer que nos baile y que se nos doble el corte. Por tanto, aunque sea un poquito pesado, lo veo, poquito a poco, una doblez, un giro, una doblez, un giro. Y así llegará un punto en que en el tubo directamente se cortará sin dejar ningún residuo en la parte externa. Ya estamos casi a punto, ya empiezo a notar que el tubo se empieza a separar uno de otro y ahí es donde tenemos el tubo cortado. Si os fijáis más en detalle, veréis que en las boquillas hay un poquito de restos, si os fijáis en la parte central, en la parte interior de la tubería. Para ello precisamente es otra de las herramientas que habéis visto. Este aparato que es escariador o desbarbador, lo que nos va a servir precisamente es para quitar este material. Lijaríamos la parte central para que de esa manera quitásemos cualquier resto que pudiera estar en la parte interior del tubo y de esa manera dejar una superficie perfecta para poder enlazar con el resto del circuito. Bueno, ya habéis visto, este sistema de corte es uno de ellos, es el que en teoría nos va a dejar un acabado más perfecto, debido a que el corte es perfectamente concéntrico, pero hay veces en las que tenemos prisa, ¿verdad? En esos casos vamos a utilizar otra herramienta. Esto es simplemente una cortadura de tubo que se utiliza habitualmente en fontanería, lo podéis encontrar en cualquier tienda de vuestro barrio. Básicamente lo que tendríamos que hacer en este caso sería marcar exactamente dónde tenemos que hacer el corte e iríamos apretando hasta que empezáramos a notar que el material queda encajado, como es el caso, ¿veis? Entonces en ese punto lo único que nos queda es apretar 1, 2, 3 y 4. Como podéis comprobar, el corte es mucho más rápido, pero si os fijáis, podréis ver ahí en el detalle, básicamente ha quedado un poquito torcido, ¿veis? En ese punto es en el que tendremos, en este caso sí, que utilizar tanto la limpieza del tubo por la parte interna, como también por la parte externa, para conseguir una superficie lo más lisa posible. Tener en cuenta que esta finalidad es precisamente para evitar que tengamos escapes de líquido, lo cual podría ser un gran problema para nuestro hardware. Entonces lo importante es que siempre quede lo más liso posible, puesto que esto a posteriori irá introducido dentro de los bloques, o en este caso del radiador, o en el caso del reservorio, para que cierre completamente el circuito. Pues bueno, como ya habéis visto, este es el proceso que utilizaréis para doblar y para cortar tubos perfectamente. Precisamente por eso queremos ahora haceros un ejemplo de lo que no debéis hacer. Parece muy sencillo, pero todo esto depende de la práctica que tengáis y de las veces que lo hayáis hecho. Pero es muy importante seguir unas pautas. Como ya os había comentado, es súper importante que utilicéis la silicona, ya que ella nos va a hacer el refuerzo, lo que muchas veces por comodidad o por querer darnos más prisa pensamos que sin la silicona podemos doblar el tubo. Os voy a poner un ejemplo para que veáis lo que pasa en este caso. Vamos a encender el aire caliente, vamos a seguir con ese mismo procedimiento que os habíamos enseñado, es decir, girar el tubo de arriba abajo, intentar hacer el movimiento lo más constante posible, pero va a llegar un punto en el que la impaciencia nos va a ganar, no vamos a darle la temperatura suficiente e incluso al no haber puesto el tubo de silicona vamos a ver los resultados de no hacer las cosas tal y como os hemos comentado. Vale, yo ya empiezo a notar que está casi preparado y fijaros, voy a hacer el mismo movimiento que he hecho antes con el tubo de silicona. ¿Qué va a pasar al no tener la silicona dentro?
pues efectivamente que la tubería se va a deformar. Esta tubería no la podremos utilizar en ningún montaje, puesto que esto nos va a cerrar completamente el circuito de líquido y bueno, la verdad es que tampoco queda muy bonito. Eso sería la primera opción. Como ya veis, ahí viene la importancia de tener siempre el tubo de silicona a mano y utilizarlo siempre que queramos hacer un giro. Aprovechamos también para enseñaros otra cosa que tampoco debéis hacer. Lo primero de todo que os he comentado es la de mantener la distancia y la temperatura. En dispositivos de este estilo, con tener la temperatura mínima nos sirve, pero vamos a ponernos en el ejemplo que os puse antes. Tenemos prisa, queremos acabar rápido, eso no se lleva muy bien con el bricolaje. Pues ahí está el ejemplo. Vamos a poner la temperatura mucha más alta. Espero que me oigáis, porque el ventilador está a la máxima. Y vamos a acercarlo mucho más. Es decir, yo ya empiezo a notar simplemente a la mano que la temperatura es mucho más alta. Entonces, si os fijáis, por mucho que yo vaya haciendo el movimiento, estoy mucho más cerca, mucho más cerca del aire caliente. ¿Qué va a pasar? Que antes de que llegue el momento en el que yo pueda empezar a trabajar con él, ya lo estáis observando, supongo, empiezan a salir unas burbujitas. Esas burbujitas nos dan al traste también con la pieza. Y aunque podamos doblar el tubo perfectamente, os fijáis que el resultado también es un resultado incorrecto. Por último, tal y como habíamos dicho, eran 3 los temas que teníais que tener en cuenta: la silicona, la distancia y el tiempo. Vamos a hacer una última prueba en el que vamos a juntar todos esos elementos. Yo realmente voy a poner el tubo de silicona, voy a mantener la potencia baja y voy a hacer el movimiento correcto. Pero lo que vais a notar es que no voy a esperar el tiempo necesario para que se quede blando del todo. Si os acordáis, al cabo de 1 minuto, 2 minutos, la pieza empieza a estar lo suficientemente blanda, pero no tanto como para poder hacer el giro correctamente. ¿Os acordáis que cuando lo hemos hecho sin silicona se nos ha quedado completamente doblada? Aquí el resultado va a ser algo muy similar, aun teniendo realmente la silicona dentro del tubo de PETG. Si os fijáis, esto empieza a ponerse un poquito más blando, pero no está lo suficientemente blando como para poder hacer el tubo, la doblez del tubo perfectamente. Vamos a intentar doblar y veréis cuál es el problema. ¿Os fijáis en la parte inferior cómo se ha doblado e incluso cómo ha hecho alguna burbujita? Y ha sido cuestión de unos segundos, por eso tenéis que tener siempre en cuenta de mantener esa distancia, de mantener más o menos el tiempo de doblado ideal, que sería, como os he comentado, unos 2-3 minutos, e intentar que la temperatura no sea demasiado elevada ni tengamos la pieza muy cerca del calentador. ¿Veis? Esto es un resultado de lo que no se debe hacer. Por contra, tenemos aquí nuestro tubo perfecto. Bueno, chicos, pues eso es todo. Esperemos que os haya gustado y que os haya servido para animaros a montar vuestro propio kit. No dejéis de seguirnos en Instagram y en Facebook. ¡Hasta la próxima!